Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y es que os he contado que tenemos una pedazo de tertulia espectacular con grandísimos profesionales que nos van a ayudar a entender un poco todo esto que hemos comentado en la primera parte, en esa editorial donde os hablo un poco de la situación en Francia, ya sabéis. Batiburrillo espectacular y ahora queda formar coalición. Para ayudarnos con todo esto tenemos a Jordi Sarrión Carbonell, analista político online. Jordi, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por contar conmigo. Un placer. Un placer. Bienvenido, Jordi. Gracias. Javier Esguevillas, profesor y experto en relaciones internacionales. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis? Encantado. Muy bien. Fenomenal. Gracias, Javier. Y Margarita Padorno, profesora de Comunicación y Política Social en la UCM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también a Adrián Celaya, experto en geopolítica. Adrián, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros y con mis compañeros, claro. Fenomenal. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Tenemos para abrir los melones que queráis. Tenemos un ratito que he reservado porque esta tertulia me parece básica para entender la situación en la que estamos. Desde Negocios Televisivos hemos dado durante todo el día miles de circunstancias y de posibilidades, pero hoy en esta tertulia, justamente en el nuevo cierre de Wall Street, vamos a aglutinarlas todas y vamos a darle forma a lo que podría suceder a partir de ahora. Vamos con la primera pregunta, si os parece, ¿cómo pensáis que afectarán las recientes reformas políticas en Francia en el panorama político europeo? Vamos a entrar por Europa, porque este batiburrillo va a afectar a Europa. Empezamos, si os parece, por ejemplo, con Adrián. Bueno, pues la verdad es que yo diría que en principio los resultados de las elecciones no van a afectar de forma directa al exterior. Por un lado porque en Francia la presidencia, esto es Emmanuel Macron, que ya ha dicho claramente que no va a dimitir, mantiene las competencias en defensa y en relaciones exteriores, ¿no? Esto es un aspecto tremendamente importante para toda Europa porque Macron en las últimas semanas, meses, había adquirido un protagonismo muy alto, casi liderando las posturas más belicistas de la OTAN en el conflicto en Ucrania. Sí es cierto que hay otro aspecto que es el de el incremento del peso del Rassemblement, de la agrupación nacional, que eso sí puede tener una repercusión, digamos, cara a impulsar esa marea del populismo conservador en el conjunto de Europa. Entonces, ahí sí puede haber un efecto contagio más indirecto. No va a tener a la escala al exterior o no se va a producir el efecto, yo creo, de una drástica inestabilidad que se esperaba, porque al final todos pensábamos, quizás después de la primera vuelta, que, digamos, había sido una jugada muy arriesgada y muy mal hecha por parte de Macron, pero tampoco ha salido tan mal desde su propio punto de vista, porque sí es cierto que su grupo ha perdido peso, pero ha perdido peso en un contexto general en el que tiene posibilidades de apoyarse a la izquierda y a la derecha en otros grupos, de tal forma que pueden seguir manteniendo el control o de la Cámara o por lo menos del cargo del primer ministro. Porque hay que tener en cuenta que el cargo de primer ministro es un cargo nombrado por el presidente, Macron lo puede nombrar, entonces lo que sí tiene que tener en cuenta es que la Cámara, la Asamblea Nacional, puede destituirlo a través de una moción de censura. Entonces, para darle una cierta estabilidad, lo que intentará es, de ser posible, evitar dejar fuera del consenso a un número mayoritario de diputados, ¿eh? Esto es lo que daría la mayor estabilidad al cargo de primer ministro, sea tal o sea otro, que al final seguramente no va a diferir mucho, porque esos acuerdos van a implicar necesariamente, por un lado, a los republicanos, como grupo de derecha, y a una parte del grupo de izquierda, porque esto es importante también, se está transmitiendo mucho esa victoria al grupo de la izquierda. Mélenchon ha intentado enseguida capitalizarla, pero la verdad es que ese grupo de izquierda, el Frente de Izquierda, era un frente cara a las elecciones, pero nada más, nada más. Es decir, una vez que se celebra el proceso electoral, cada uno de los grupos que van dentro de ese frente actúa libremente, con lo cual, lógicamente, Macron intentará pactar con los grupos más próximos, probablemente no con el Francia Insumisa de Mélenchon, entonces dejando fuera Francia Insumisa de Mélenchon y algunos otros grupos pequeñitos, y por otro lado a la agrupación nacional de Le Pen, intentará
pactar derecha e izquierda de tal forma que el equilibrio entre todos ellos no va a quedar muy lejano de donde ha estado hasta ahora, ¿no? Con lo cual, sí, evidentemente, como él no va a tener, su grupo no va a tener un control muy directo de la asamblea, pues va a haber en la propia asamblea una mayor inestabilidad, pero no va a ser un cambio probablemente significativo en Francia desde el punto de vista interno. Pues teniendo eso en cuenta, Javier, cuéntame un poco, ¿cómo ves tú el varapalo que se ha llevado el partido de Marine Le Pen? Bueno, y primero me gustaría matizar algunas de las cosas que Adrián nos comentaba, ¿no? Claro, adelante. Aparte de contestarte a ti, por supuesto, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que sí tiene consecuencias, a la pregunta que tú también le hacías nos hacías al principio, tiene consecuencias directas muy positivo, desde un punto de vista muy positivo hacia la Unión Europea, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, en Francia ha ganado la izquierda, y la izquierda no es verdad que solo sea algo puntual que se haya unido para vencer o parar ese muro de contención frente a la extrema derecha, no. La izquierda en Francia está mucho más unida de lo que puede parecer porque lleva décadas trabajando en coaliciones internas de todo tipo y colores. En España estamos años luz de entender lo que es la coalición en la izquierda en Francia, con lo cual, para bien o para mal, son gente que se entiende y se entiende bastante bien. Y la figura de Mélenchon es una figura importante. Él sabe que no tiene que ser ni va a ser candidato a primer ministro, no sé si será ministro o no, pero es una persona que garantiza también una estabilidad que la izquierda del Partido Socialista francés necesita. Pero, en primer lugar, sí es importante para Europa en positivo. Macron es el gran líder de la Unión Europea, el gran líder, es el gran defensor de una Unión Europea, por ejemplo, con su propia política de defensa, no para nada vinculada a la OTAN. Otra cosa es que las circunstancias de la guerra de Ucrania nos obligará a todos a centrarse en esa figura de la OTAN. Pero matizando, respondiendo también a tu pregunta de qué es el varapalo para Le Pen, pues es que lo que comentábamos antes de entrar en directo, ¿no? Una cosa es que tengas un tanto por ciento de votos fijos de gente que está cansada, harta, que busca, no sé, otro tipo de soluciones. Y otra cosa es que la inmensa mayoría de la gente apoya tus posturas que son extremadamente radicales frente a la migración, frente a pilares básicos de la sociedad francesa, ¿no? Que es el multiculturalismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es verdad, no es posible. Francia, el día que traicione su multiculturalismo, estará traicionando a su propia esencia. Y, por tanto, el partido de Le Pen aún le quedan muchos años de ir girando hacia una derecha conservadora muy alejada de las posturas que todavía mantienen algunos temas muy concretos, por ejemplo, la migración, por ejemplo, la multiculturalidad, y por tanto no es que sea un varapalo que no se conocía o que no se preveía, no preveían porque la gente en las encuestas manifestaba su cansancio y su hartazgo a algunas cosas, pero tiene su lógica en el devenir del pensamiento político francés. Pues recojo un poco ese testigo que nos deja Javier para preguntarle a Margarita, que la tenemos aquí en el estudio, ¿cuál es tu punto de vista sobre justamente esa multiculturalidad? Hemos visto que Marine Le Pen dentro de su programa decía cosas tan brutas y tan salvajes como que iba a detraer la nacionalidad francesa automática a aquellos bebés que naciesen en suelo francés si sus padres no eran franceses. Esto me imagino que de alguna manera, justo como decía Javier, pues esa multiculturalidad de la que estamos hablando se vio muy afectada, ¿no? Sí, así es. Yo creo que esa segunda vuelta ha tenido claro este tipo de expresiones, porque Marine Le Pen ha ido ganando adeptos según ha ido suavizando políticas y cuestiones, pero claro, en los últimos giros electorales ha sacado lo mejor de sí misma y ha decidido, bueno, pues apostar por algo que el electorado francés no está dispuesto. Yo tengo la impresión de que la derecha, como bien nos ha dicho nuestro compañero, tiene que sufrir todavía unas renovaciones importantes si quiere conseguir, hablo de la derecha extrema, si quiere conseguir que se mueva ese electorado al que no llega Macron, ¿no? Y yo creo que en esta estabilidad, de lo que han dicho mis compañeros en el uso de la palabra anteriores a mí, va a depender también mucho de los tiempos que busque el presidente de la República, porque a mayor tiempo que pase en esta decisión, que tendrá que tener ahora muchísimas negociaciones, con esa pequeña fragmentación, yo sí creo que la izquierda está muy fragmentada y que ese primer intento de Mélenchon de coger, bueno, el poder es nuestro, ha dicho vamos a tenerlo, creo que no va a recortar esa invitación, no la va a recoger Macron, y él tendrá sus candidatos, tendrá que negociar, tendrá que ver, porque es cierto que la presidencia la tiene, pero y que él es el que llama al primer ministro, no tiene que haber, como en España, ¿no?
no tiene que haber una sesión de investidura, ni mucho menos, ya queda hecho, pero claro, tiene que tener muy en cuenta que tendrá que pactar entre los partidos, y cuidado porque creo que el pueblo, los votos de los franceses dicen mucho a lo largo de toda la legislatura, ¿no? No nos olvidemos los chalecos amarillos, las diferentes cuestiones, y algo que vamos a ver cómo pasa, cómo le pasa factura o no, que son los Juegos Olímpicos, ¿no? tienen una especie de espada de Damocles encima, y que son, si no me equivoco, empiezan en unos días, ¿no? En semana y pico, y que lo tienen, bueno, pues tienen al Eliseo está frito con estas cuestiones, y ahora se le viene una más, ¿no? Yo no sé el tiempo que va a durar, pero de ese tiempo puede depender mucho la inestabilidad que Francia irradia sobre el resto de Europa. Pues Jordi, vamos contigo. Estamos viendo, por una parte, izquierda fragmentada, derecha que se ha ido a la extrema derecha y que, por tanto, lo que no ha conseguido es convencer en segunda ronda. Además, vemos un poco esa dificultad por parte de formar coalición. Dime, ¿cuál es tu punto de vista? Bueno, en primer lugar, hay una frase que ha tuiteado, esto va dedicado a los amantes de las series, en la cuenta de Frank Underwood, de House of Cards, que ha dicho que admira la metodología de Emmanuel Macron, que si no puedes convencerlos, los confundas, ¿no? Y me parece una frase bastante acertada para entender la figura de Macron, que, como se comentaba aquí, es una de las figuras más importantes de la Unión Europea ahora mismo, es uno de los grandes líderes y, por supuesto, también sigue siendo uno de los grandes líderes de Francia, pese a que se ha dado muchas veces el macronismo por muerto, ¿no? Y se ha planteado que iba a acabar. Y bueno, hay un precedente muy claro en este asunto que tuvo lugar en 2002, ¿no? Que fue la batalla en segunda vuelta en las elecciones presidenciales entre Jean-Marie Le Pen y Jacques Chirac, en la que Chirac acabó ganando con un 82,1%, ¿no? a Jean-Marie Le Pen, que es el padre de Marine Le Pen, y le acabó ganando con un 82% porque los franceses salieron en masa a votar contra Le Pen, ¿no? Y ha ocurrido, aunque en dimensiones mucho menores, ha ocurrido una cosa similar, y creo que esto debemos entenderlo. Para las personas que nos están viendo, intentar explicarles un poquito cómo funciona el sistema francés, porque hay muchas personas que hoy están comentando, ¿no? que el Rassemblement National fue el partido más votado, con más de 10 millones de votos, que es más del 37% de los votos totales emitidos, y esto es cierto, ¿no? Pero hay que explicarles por qué, y es porque el nuevo Frente Popular y Ensemble, el partido la coalición también de Macron, decidieron cuando había, digamos que en su sistema, cuando tú consigues el 12,5% en la primera vuelta, pasas a la segunda vuelta automáticamente, ¿no? Entonces, podemos ver que ellos decidieron repartirse, y cuando uno de los dos, es decir, de la izquierda o de los macronistas, llegaba a la segunda posición, el otro se retiraba automáticamente. Por eso, obviamente, ha tenido menos votos, digamos, estos dos partidos juntos. La participación se ha mantenido, ¿no?, en el 66% aproximadamente, y esto creo que es muy, muy importante para poder comprender esto. El Frente Popular, no debemos olvidarnos que se ha dejado más de 2 millones de votos por el camino, pero con respecto a la primera vuelta, porque en muchas circunscripciones en las que ellos iban terceros no se han presentado, y esta es un poco la cuestión que debemos analizar, ¿no? Es un sistema, el francés, que permite de alguna manera este semipresidencialismo, evitar que haya mayorías tan amplias como las que ocurren en el Reino Unido, que lo veíamos el otro día con el Partido Laborista, y por otro lado permite también pues este tipo de alianzas y de juego político que al final pues forma parte de la democracia, y bueno, al final Marine Le Pen y su partido son pues los grandes perdedores de la noche, y Macron, como titular, una de las figuras que parecía amortizada políticamente, vuelve de nuevo, y habrá que ver hasta qué punto es capaz también de impulsar, lo preguntabas antes, a nivel europeo, nuevas reformas en la Unión Europea y seguir llevando esa batuta de la política europea, ¿no? Ha mostrado su sintonía también con Pedro Sánchez, ha mostrado su sintonía con otros líderes europeos, no así con Giorgia Meloni, con quien son bastante incompatibles, y habrá que estar muy pendientes de lo que pueda pasar.
Pues contadme un poco cómo creéis que se podría formar coalición en el momento actual, porque si bien hay distintas posturas en las que vemos como Javier lo ve una izquierda mucho más cohesionada y por otra parte, por ejemplo, Margarita ve más separación en la forma de comunicarse los distintos partidos, ¿de quién podríamos esperar una coalición posible, Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. Una cosa son los números. En base a los números, pues habría que pensar que Macron va a intentar, además de los votos de su propio grupo, atraer, digamos, o comprometer de alguna forma los votos de los republicanos por un lado. Los republicanos, que son 45 votos, y por otro lado, pues de una parte de ese Frente Popular, clarísimamente, en principio los socialistas. Los socialistas, que son, creo, 59 votos, y los ecologistas, 28, con los cuales no tiene por qué ser difícil en absoluto llegar a acuerdos, teniendo en cuenta, bueno, la trayectoria del Partido Socialista francés. Recordemos el papel de Hollande dentro de este propio Frente Popular. Hollande realizó políticas que realmente no muy diferentes de las que luego ha desarrollado Macron, con lo cual una cosa es la palabra izquierda y luego otra cosa es la realidad política, ¿no? Entonces, en principio luego puede haber otros grupos pequeños si se quiere llegar a unos números suficientemente cerrados. Ahí puede haber dificultades, porque ya digo, ahí la barrera clave es, desde el punto de vista institucional, es que Macron debe intentar asegurar dentro de lo posible que no se forma una mayoría que pueda presentar una moción de censura contra el primer ministro que él nombre, porque él es el que nombra al primer ministro. Bien, decía, una cosa son los números y otra cosa son las posibilidades reales de esos números. Ahí puede haber un problema en concreto en los republicanos, en qué estrategia adopten, porque, claro, la amenaza del crecimiento de agrupamiento nacional está ahí, ¿no? Y, claro, sí me ha sorprendido los comentarios de algunos compañeros en el sentido de la pérdida, haciendo referencia a la pérdida de votos, bueno, de la reagrupación nacional en la segunda. El problema que ha tenido en la segunda vuelta no ha sido de pérdida de votos, ha sido precisamente de la puesta en marcha de ese frente anti-Le Pen, que ha funcionado muy bien, efectivamente, y que ha impedido que consiga un número más importante de diputados. No ha sido en absoluto de pérdida de votos, es decir, ya están, pues según, entre un 33 en la primera vuelta, creo que era un 37, bueno, alrededor de esas cifras, están ya en unas cifras dentro del electorado de unas proporciones impresionantes para cualquier otro grupo político. Entonces, los grupos políticos más cercanos, y en principio los republicanos, que ya están en una situación de apuntar a un riesgo alto de desaparición práctica, pues sí es posible que se lo piensen antes de apuntarse, digamos, a una candidatura común, a un gobierno alternativo, a un acuerdo con el grupo de Macron, ante el riesgo de ser absorbidos totalmente en las siguientes elecciones por parte de Le Pen. Pero, bueno, yo creo que este es un riesgo que puede existir también en distintos ámbitos del espectro, pero claro, ya digo, en función de los números parece bastante claro. En principio, Partido Socialista por un lado, ecologistas y los republicanos. Esa va a ser sin duda el intento de Macron a efectos de conseguir acercarse a esa mayoría absoluta que le puede garantizar la estabilidad del primer ministro que él nombre. ¿Cómo lo veis los demás? Javier. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que se planteaba, ¿no? Al final, obviamente ni a Marine Le Pen ni tampoco a las izquierdas de Mélenchon, por ejemplo, les interesa entrar en ese gobierno. Si Macron ha destacado por algo, ha sido por su capacidad para llegar a acuerdos a derecha e izquierda, y ese va a ser el reto que tiene ahora nuevamente, ¿no? Poder, digamos, formar un gobierno con el centro izquierda y con el centro derecha. Habrá que ver cómo se mueve Macron y, sobre todo, pensando de cara un poquito mirando un poquito hacia el futuro, también habrá que ver
si esto es capaz de capitalizarlo a la izquierda, porque en las próximas elecciones presidenciales Macron ya se ha presentado 2 veces, ya no podrá volver a ser el candidato y todo parece indicar que este auge y esta unidad de la izquierda puede ser la antesala para que en las próximas presidenciales la izquierda, con un candidato moderado de la talla de François Hollande, que habrá que ver si al final se convierte en primer ministro, está sonando su nombre en las quinielas, eso desde luego. Habrá que ver cómo va a la cita electoral, cómo va a la próxima contienda y si puede volver la izquierda. Y esto es un poco la antesala, ¿no? Habrá que ver también, como estaban comentando mis compañeros, que tenían ahí un pequeño debate, si esta coalición ha llegado para quedarse o si esta coalición se va a resquebrajar, como le pasa muchas veces a la izquierda, cuando hay poder de por medio, ¿no? Y cuando hay muchas facciones diferentes que tienen demandas diferentes y hay esas pugnas por el poder. Habrá que ver también cuál es la actitud que tenga Jean-Luc Mélenchon y cómo asume, en caso de que esto tenga que pasar, no ser el candidato a primer ministro, con lo que él ha deseado este cargo siempre, ¿no? Lo estábamos comentando, y habrá que estar muy atentos y muy atentas a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pues Esguevillas, ¿qué te parece? Discrepo de los compañeros, porque primero Mélenchon no quiere ser primer ministro, Mélenchon quiere ser presidente de la República. Por tanto, yo creo que si Mélenchon juega alguna carta ahora, es la de decir la Francia insumisa, que es un movimiento muy estable, muy fuerte, muy democrático y socialmente muy arraigado, sea quien mueva en ese futuro a corto plazo, que decía Adrián, quizá un candidato presidenciable con garantías de salir, porque en Francia la izquierda no podemos dividirla. La única diferencia con la izquierda de estas elecciones, a la que antes se presentó también unida, por cierto, hace unos años, es que el Partido Socialista es más fuerte que antes. Pero eso es bueno para la izquierda, no digo para el país, digo para la izquierda, ¿no? Y la izquierda, por tanto, es el único socio o el único punto de partida lógico, democrático y desde todo punto de vista buscando la estabilidad que Macron debe de buscar, que sea el primer ministro de esta izquierda unida del frente. No hablamos del Partido Socialista. Aquí no hay izquierda light e izquierda extremista, que es igual que la de Le Pen. No, por favor. Aquí hay republicanos que creen en la Francia republicana, en la cual todavía no está el partido de Le Pen, porque es un partido que todavía no acepta algunas bases fundamentales de lo que significa la República Francesa, en los valores. Que sí, la Francia insumisa es de la A a la Z, responde y respeta los valores de la República Francesa. Por tanto, la izquierda en bloque es el aliado natural o el nuevo primer ministro que Macron debe de buscar con sus diputados, nunca con la derecha de los republicanos, que está además divididísima, entre un señor que se pactó con Le Pen y la otra mitad del partido que denunció en los juzgados. Ese partido, desde luego, estable no es al día de hoy. Tendrán que recomponerse también, ¿no? Por tanto, Macron debe buscar gobernar con la izquierda en bloque y con sus diputados. Y ojalá lo haga por la estabilidad de Francia y la estabilidad de la Unión Europea, porque creo que en Francia lo que la gente joven, por ejemplo, ha votado en masa es apoyar a la Francia insumisa. Y eso no es ningún problema ni ningún peligro. Es lógico que los jóvenes digan que están también con ganas de tener una Francia como les han prometido, plural, multicultural, democrática, abierta a todos los movimientos ecologistas. Habéis hablado que la izquierda está dividida entre ecologistas, socialistas, insumisos. No, los ecologistas y los insumisos, yo no sé qué diferencia puede haber entre ellos. Desde luego, yo creo que ninguna. Y los socialistas, los nuevos socialistas, no los que estaban hundidos con el 3% de los votos, desde luego tienen muy claro que han conseguido lo que han conseguido ahora gracias al impulso también de los insumisos y de Mélenchon. Pues Margarita. Sí, bueno, a mí me ha parecido muy interesante la intervención de Javier cuando ha comentado que quizás el tablero donde se mueven estas piezas no son las legislativas, son las futuras presidenciales, ¿no? Quizás es un paso atrás el hecho de deshacer la Cámara teniendo en cuenta los resultados que la propia derecha de Macron saca en las europeas y poder reconstruir ese espacio intermedio de los centros moderados para intentar un paso. Es verdad que él ya no será el futuro nuevo presidente de la República Francesa, pero sí que tendrá la idea de reconstruir un poco esa derecha que pilla más al centro y mucha de la derecha que se le ha ido, porque se le ha ido con Marine Le Pen, con esas nuevas costumbres que ella ha tenido, ya digo, salvo el periodo electoral. Entonces, probablemente nos encontremos también con una interesantísima legislatura francesa, si es que encontramos un primer ministro, donde
en esa legislativa es donde se va a encontrar la verdadera lucha, ¿no? Donde el electorado tiene que decidirse, porque aquí no nos olvidemos que no les ha dado mucho tiempo a reflexionar y hacerlo. No recuerdo ahora el dato de cuando Macron decide que va a haber de repente, ¿no?, y de forma sorpresiva estas elecciones. Quizás vamos a esperar. Yo entiendo que habrá una legislatura de paso, ¿no?, para ver si hay unas presidenciales más fuertes y después una legislatura que lleve muchos más votos dirigidos hacia un establecimiento. No lo sé si la insumisión francesa puede crearlo, ¿no? Es verdad que es fortísima la izquierda francesa dentro del espacio republicano, pero los últimos números, sobre todo los resultados electorales de Europa, han dado miedo no solamente al partido de Macron, ¿no? Pues me quedo un poco con esa idea, teniendo en cuenta ese riesgo que vemos en el que podría haber una moción de censura, esta nueva deriva que podríamos ver dentro de un nuevo primer ministro y haciendo coalición con los grupos actuales. ¿Qué pensáis vosotros que podría suceder con Francia si se destierra un poco esa figura de ese Macron beligerante, triunfante, con la voz cantante por parte de la Unión Europea, que ha intentado en todo momento estar casi comandando de alguna manera la parte más activa en cuanto a todo lo que tiene que ver con la guerra, en cuanto a todo lo que tiene que ver con esa política de defensa y todo ese tipo de acciones? ¿Qué os parece que puede pasar si hay este tipo de riesgos? Primero, que no haya coalición rápidamente. Segundo, una posible moción de censura, como decía Adrián, que las cosas se embarullen un poco más y que los presupuestos de Francia sigan aumentando en una deuda absolutamente brutal, que ya ha sido apercibido por la Unión Europea. Por tanto, vamos a arrancar de nuevo una rondita así con esta pregunta, empezando por Adrián. Ya sabéis que vamos un poquito más justos de tiempo, se nos va acabando el tiempo, pero me quiero quedar un poco con esta idea central de cada uno de vosotros. A ver, yo creo que desde el punto de vista externo, desde el punto de vista del papel de Francia en Europa en este momento, en la situación geopolítica, en el enfrentamiento con los países emergentes, lo que no puede permitirse Europa es una Francia radicalmente inestable, vamos a decir. Entonces, la primera apuesta por parte de Macron en este sentido, creo yo, desde el punto de vista de la Asamblea Nacional, va a ser la estabilidad. Ya no se trata de pensar a largo plazo, sino él va a buscar la estabilidad a corto plazo. Por eso creo que no va a intentar gobernar con Mélenchon, no es ya solo que sea primer ministro Mélenchon, va a intentar no gobernar con Mélenchon, porque esto podría suponer una dificultad enorme para que el propio Macron continuara desarrollando ese papel que está desarrollando en Europa, de liderar esas políticas, vamos a decir, atlantistas o otanistas, ¿no? Entonces, puede permitirse Europa, la OTAN, si se quiere, puede permitirse un Macron que de alguna forma dé un paso atrás y por circunstancias internas mantenga una posición un tanto más pasiva. Como de alguna forma ha sucedido durante estos días, ¿no? Es justo después de las elecciones, estaba haciendo declaraciones tremendamente agresivas casi todas las semanas, que parecía que Macron nos iba a llegar a la guerra europea y, sin embargo, a partir de las elecciones ha pasado en segundo plano. ¿Puede ser más o menos aceptable una situación de ese tipo, de una menor agresividad, pero no va a ser aceptable el que Francia se introduzca en una situación de inestabilidad donde parte del gobierno, o bien por la derecha o bien por la izquierda, pongan en cuestión lo que son las políticas centrales, nos gusten o no, esa es otra cuestión, ¿no? Lo que están siendo las políticas centrales de la Unión Europea y de la OTAN en este momento dentro de ese enfrentamiento con Rusia y con los países emergentes en general. Pues Esguevillas. Bueno, yo reitero tres ideas fundamentales. La primera, que yo creo que lo que viene ahora es estabilidad en Francia y en Europa. Precisamente la inestabilidad venía si hubiera ganado el partido de Le Pen. Y si buscaba Macron estabilidad, pues tenía mayoría más o menos garantizada en la Asamblea actual. ¿Por qué convocó elecciones? Porque quería demostrar que la Francia, digamos, que llamáis o que llama la gente populista de la extrema derecha, no tenía la fuerza que decía que tenía. No podía estar 3 años más aguantando a la gente de Le Pen diciendo somos mayoría, somos mayoría. Pues miren, no es mayoría.
son los terceros. Y, en fin, ¿no? Segunda idea fundamental, Macron no es pro-OTAN. A ver, en el Consejo Europeo de Navidad de diciembre del año 20, antes de que empezara la guerra en Ucrania, Macron puso encima de la mesa para el Congreso, para el summit, perdón, que la OTAN tenía en junio del 21, si no recuerdo mal, en Madrid, la idea de que había que separarse de la OTAN y crear nuestra propia estructura de defensa. Por tanto, el mayor anti-OTAN de la Unión Europea es Macron. Por tanto, quien más defiende la identidad europea de defensa es Macron. Y eso no choca con la Francia insumisa ni con ningún partido de la izquierda tradicional francesa. Yo creo que, y es la última de las ideas, y con eso ya dejo a los restos compañeros que opinen, es que la estabilidad va a venir porque Macron se alíe con quien lo ha hecho en las elecciones. En la segunda vuelta de las elecciones de ayer, no se alió con los republicanos, no se alió con otro partido, sino fuera con la izquierda, abajo o bajo el nombre del nuevo Frente Popular. Por tanto, la lógica dice que la estabilidad vendrá de un gobierno entre Macron, los macronistas y la izquierda, esta nueva izquierda, y es lo que yo espero que pase, porque eso va a darnos una estabilidad que seguro y va a quitar muchos miedos a algunos de la gente que puede pensar que la izquierda en Francia es una izquierda radical y que no sabe gobernar. Margarita, cuéntanos un poco tu visión. Bueno, no, muy telegráfico porque hay poco tiempo. Decir que se están dando pasos demasiado adelante. Yo quiero pensar que va a poder pactar, ¿no?, para sacar un primer ministro estable. Tengo muchísimas dudas de que esto vaya a pasar si partidos socialistas, republicanos y derecha de Macron no se ponen de acuerdo. Hoy me parece bastante difícil. Hoy bastante difícil. Jordi, ¿cuál es tu opinión? Cuéntanos un poco. Bueno, pues también por ser un poquito breve porque nos quedamos sin tiempo, creo que Macron ha ganado en autoridad cuando muchas personas veían que él y su movimiento político estaban muertos. Creo que un pacto con Mélenchon podría perjudicar a medio plazo a su espacio político si es que no sabemos quién va a ser su candidato y si él quiere que su movimiento político perdure en el tiempo. Y al final creo también pues que va a haber que al final se va a conseguir ese gobierno, ¿no?, con el centro izquierda y con el centro derecha. Yo, a diferencia de algunos de mis compañeros, no creo que Mélenchon y los insumisos entren, digamos, que al final creo que esto también a medio plazo les puede beneficiar a ellos electoralmente, porque no han sido parte de un gobierno, y pues habrá que estar muy atentos a cómo se va a formar y a qué consecuencias va a tener en la Unión Europea. Desde luego, en estos últimos días hemos visto dos victorias. Hemos visto que el Partido Socialista ha aumentado bastante su representación en Francia. Hemos visto la victoria del Partido Laborista, que comentábamos en la antesala a este debate también en el Reino Unido. Y desde luego creo que la socialdemocracia sale reforzada y habrá que ver si de cara a las próximas elecciones esto se traduce también en que la izquierda vaya más fuerte. Todo depende de cómo gestionen el mientras tanto, de cómo gestionen estos 3 años y de cómo gestionen las desavenencias, digamos, o las diferencias que puedan tener entre sí. Solo un bloque unido han demostrado un gran poder electoral y han demostrado pues, un caso de éxito, ¿no?, de unidad de fuerzas de izquierda entre diferentes, un pacto entre diferentes, y habrá que ver a medio o largo plazo si siguen siendo capaces de gestionar todo esto y también, sobre todo, si siguen siendo capaces de gestionarlo en un gobierno. No nos olvidemos, de que aquí los partidos van a tener su propia, digamos, que el voto va a ser libre, entre comillas, para que nos entienda la gente que nos está viendo, y que no van a tener que votar siempre todo como un bloque, ¿no? Y con lo cual esto va a dar lugar pues a alianzas y va a dar lugar también, como es natural en la política, a ciertas rencillas, y habrá que estar muy atentos a lo que va a pasar. Pues Jordi, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo sin tiempo y os emplazo a todos vosotros la semana que viene porque me encantaría estar 1 hora más charlando. Vamos a ver más claro la semana que viene cómo va a estar el panorama, si no la que viene y si no la otra, a ver cómo cuadramos agendas entre todos, pero esto hay que repetirlo y que me contéis un poco mejor cuál es el desarrollo de todas estas dudas que al final, pues es lo que nos interesa que pongamos en la tierra todo el comportamiento geopolítico, macroeconómico y económico para poder reaccionar como merece. Jordi Sarrión Carbonell, analista político, Javier Esguevillas, profesor y experto en relaciones internacionales, Margarita Márquez Padorno, profesora de comunicación y política social en la UCM, y Adrián Celaya, experto en geopolítica. Un placerazo, mil gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Encantado de estrenarme con este gran nivel de panelistas.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y volvemos enseguida. Así es que no os mováis porque lo que viene es igual de molón que lo que acabáis de ver.